Vamos a dar comienzo en horario, un poquito pasaditos, pero muy poquitito. Estaba admitiendo a más gente, hoy tenemos mucha gente convocada. Que tengan Correcto. todos buenos días, dicen, están saludando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a estar charlando con el doctor Roberto Ángel Meneghini sobre un tema que ha sido pedido por ustedes mismos, porque en las últimas charlas surgió el tema de la necesidad de ver el régimen específico que tiene la responsabilidad civil del médico de guardia y del médico residente. Entonces el doctor pronto se puso a trabajar en esta nueva presentación y preparó el PowerPoint que vamos a compartir en breve, que bueno, básicamente vamos a hablar sobre las características propias del servicio de guardia médica, obligaciones del médico de guardia, extensión del débito reparatorio hacia la institución médica, casos de responsabilidad penal del médico de guardia, la ley 22.127, Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, cualidades del médico residente, extensión del débito reparatorio hacia el médico instructor y, como siempre, la bibliografía que aporta el doctor para quienes quieren ir un poquito más allá del curso y leer sobre el tema. El doctor Roberto Ángel Meneghini es egresado, abogado y egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, Facultad Católica de Derecho de Rosario, integrante del Departamento Jurídico Área de Siniestros, Casa Central San Cristóbal, Sociedad Mutual de Seguros Generales. Representante por la parte patronal en las discusiones paritarias del convenio laboral del personal del Jockey Club de Rosario, ex apoderado general para juicios de la Equitativa del Plata, S.A. de Seguros, Notiva, Compañía de Seguros, Reconquista, Sociedad Argentina de Seguros, encargado de Agencia Rosario de la Equitativa de La Plata, de Seguros, auxiliar administrativo de la Rosario, Compañía Argentina de Seguros. Doctor, bienvenido nuevamente, un placer tenerlo. Muchas gracias, Irene. Bueno, en primer término, quiero agradecer a todos los participantes por la confianza depositada en mi persona en esta pomposamente llamada Masterclass, pero que en rigor de verdad pretendo que sea una suerte de conversación entre los participantes y quien les habla, porque sin duda los comentarios al final de la charla, sin duda, serán lo suficientemente jugosos y de ellos aprenderemos mucho. Al mismo tiempo, mi agradecimiento a Microjuris una vez más por la atención que han tenido en armar este curso, que confío sea de utilidad para todos. Como siempre digo en todos los cursos, el objetivo principal está direccionado a la parte práctica, ya sea que quien recibe este curso actúe como actor, actúe como demandado o esté en la justicia. Si bien la doctrina es importante, considero que el diario quehacer de los profesionales, de los colegas y aún también de los médicos, resulta importante conocer el día a día y la forma que piensa sobre todo la jurisprudencia, de suerte tal que transcribiré varios fallos que avalan las posiciones que sustentaré en el decurso de la presente clase. Sí, la siguiente. La siguiente. Bueno, el nuevo Código Civil Comercial adopta la definición de culpa que ya contenía el Código de Vélez, que realmente fue un acierto muy importante, toda vez que determina los límites en los cuales se desenvuelve la culpa y es de aplicación, por supuesto, a la parte médica. La importancia de la definición de la culpa ha sido de una trascendencia tal que el Código Civil de las Obligaciones suizo lo copió estrictamente. Y así tenemos que la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Y el nuevo Código Civil, esta definición ya era la definición de Vélez, y el nuevo Código Civil le agregó, comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. Este agregado, sin duda, deviene como consecuencia de la creación jurisprudencial y doctrinal que aportaron a través de todo el tiempo en que duró el Código de Vélez. Sí, la siguiente. Así tenemos que
hay una sentencia que sostiene que la sentencia que rechazó la demanda por mala praxis no es arbitraria si de la valoración de la prueba surge que en la atención de asistencia que como médico de un servicio debía el demandado fue proporcionado en debida forma. Es decir, frente a la celeridad que exige una sala de guardia de un hospital público, dado el número de casos de atender en infraestructura, el paciente fue atendido sin dilación, se elaboró un diagnóstico presuntivo con los datos. Aquí he subrayado porque lo que he destacado hace a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, porque el fallo habla del médico de un servicio de guardia, o sea, hace referencia específicamente a la calidad que desempeñaba quien fuera demandado por mala praxis. En cuanto al tiempo, también se detiene el vocal opinante en la celeridad que exige una sala de guardia de un hospital público y no deja tampoco de lado el lugar al sostener que hay que tener en cuenta dado el número de casos a atender y la infraestructura de un hospital público, de suerte tal que estos tres elementos, persona, tiempo y lugar, juegan un papel preponderante a la hora de analizar la culpa, que, como lo sostiene en forma pacífica la jurisprudencia y la doctrina, la culpa en general no se diferencia de la culpa médica, vale decir, no existe en nuestro derecho positivo estrictamente una culpa médica, sino que debe analizarse a la luz de la culpa en general. Sí, la siguiente. El examen físico y los que relató el enfermo, ordenando estudios complementarios e indicando que era necesario realizar el tratamiento a seguir sin que la víctima haya dado cumplimiento a esta prescripción. Vale decir, aquí estaríamos frente a lo que se denomina un eximente de responsabilidad médica ante el abandono del tratamiento por parte del paciente. Este fallo fue dictado por la prestigiosa Suprema Corte de Justicia, Sala 1 de la ciudad de Mendoza, y se encuentra en Responsabilidad Civil y Seguros, tomo 2016 de Ediciones La Ley. Sí, la siguiente, Irene. Bueno, el servicio de asistencia de guardia tiene ciertas similitudes con la atención por parte de los servicios de emergencias o urgencias médicas que abordamos en la última masterclass y en la que, como bien dijo Irene al comienzo, uno de los participantes sugirió y microjuris alzó el pedido en el sentido de que abordásemos ahora la responsabilidad civil de los médicos de guardia y de los médicos residentes. Decía que tiene mucha similitud el tema de la responsabilidad civil de los médicos de guardia con los médicos que brindan asistencia de emergencias y urgencias médicas, porque también tienen como características principales los servicios de asistencia en guardia la diversidad de patologías. Hay algunos entes sanatoriales que, dada la importancia que brindan, saben tener servicios de guardia de distintas especialidades médicas, especialmente traumatológicas y cardiológicas. Pero en la mayoría de los prestadores de salud hay una sola guardia y en ella, sin duda, se presenta una diversidad, un abanico de patologías que le acuerda al servicio de guardia una característica muy especial respecto de otras prestaciones médicas. Hay que tener en cuenta también, cuando yo sostengo las particularidades del servicio de asistencia de guardia, me refiero a la generalidad de los casos. Por supuesto que hay excepciones, pero también hay que tener en cuenta que el médico de guardia mantiene la primera entrevista con el paciente. Es raro que el paciente haya concurrido anteriormente a solicitar una atención, aunque puede darse, pero de todas maneras es una entrevista con el paciente muy primaria y carente de antecedentes respecto de su persona. También es factible que el médico de guardia carezca de la historia clínica del paciente que está atendiendo, sobre todo si en hospitales públicos donde el paciente no es, digamos, ha sido concurrente al mismo por las patologías que presenta y consecuentemente la falta de historia clínica
con que padece el médico de guardia le da una característica muy especial que debe ser tenida en cuenta a la hora de endilgarle responsabilidad civil por mala praxis médica. También en muchas ocasiones el médico de guardia debe tomar los antecedentes que le aporte al paciente con mucho cuidado, porque suele existir casos en los que el paciente no vuelca todo el conocimiento que tiene acerca de sus antecedentes médicos, y ello puede llegar a ser una causa de un error de diagnóstico o una mala disposición en el tratamiento que se le disponga. En general, los pacientes que concurren a las guardias lo hacen ante la urgencia que la patología que presenta les exige, pero lamentablemente no tienen mucha confianza hacia el médico de guardia, tal vez posiblemente debido a que se trata de un médico joven o de un médico a quien no conocen, y esa falta de confianza disminuye la tan necesaria relación médico-paciente, que es de una importancia vital a la hora del servicio que se brinde. Otra de las características del servicio de asistencia de guardia estriba en que generalmente se brinda en horas inusuales, horas de la noche, horas en que los sanatorios no están funcionando sus consultorios, sus quirófanos en forma normal, de suerte tal que ello le exige al médico de guardia resolver la situación sin el apoyo de otros colegas con mayor conocimiento de la materia. El médico de guardia tiene la obligación, como veremos después en algunos fallos, de derivar a especialistas una vez determinada, por su parte, la característica o la calidad de patología que presenta el paciente. Y una más que particularidad, es una curiosidad, existe una profusión de causas penales por mala praxis en respecto de los servicios brindados por los médicos de guardia. Esto es una curiosidad, pero tal vez devenga como consecuencia, como decíamos anteriormente, de una buena relación médico-paciente que en muchos casos evita denuncias o sospechas de prestaciones donde se incurrió en mala praxis médica. Consecuentemente, vemos que existen muchas sentencias, algunas absolutorias o a través de sobreseimiento, y otras con condenas penales a médicos que están a cargo de las guardias respectivas en los distintos nosocomios. Sí, la siguiente. Así tenemos que corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda promovida por la actora por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la mala praxis debido a la atención en la guardia del centro médico codemandado, toda vez que el perito médico cardiólogo consideró en forma clara que la evaluación efectuada por el galena accionado fue inicialmente correcta, según las pautas del Consejo de Síndromes Coronarios Agudos, mas ahora bien afirmó que fue incorrecta la sospecha, sí, la siguiente, diagnosticado, dolor torácico no traumático y el tratamiento dispensado, electrocardiograma, radiografía de tórax e indicación de analgésicos y pautas del arma. Pues, ante el dolor torácico atípico persistente que le generaba la incapacidad física referida por el paciente en la entrevista médica y las limitaciones por la variabilidad interobservada, la actitud terapéutica correcta hubiera sido mantener al paciente en observación realizando estudios de electrocardiogramas, seriados y marcadores bioquímicos. Fue contundente al afirmar que si bien la conducta del médico fue en principio correcta, la no realización de tales estudios y la observación del paciente importó una interpretación errónea y parcial del diagnóstico del paciente, derivando en consecuencias negativas para él. Y aquí es lo importante, la obligación que debe asumir el médico de guardia. La Cámara sostuvo, el médico debió, sin hesitación, mantener al paciente un tiempo prudencial en la guardia para descartar las posibles patologías de gravedad. Sí, la siguiente.
como fue finalmente el infarto agudo del miocardio sufrido. O sea, el médico de guardia realizó una serie de actos referidos a la patología que presentaba el paciente, pero se le endilga responsabilidad civil médica como consecuencia de la falta de decisión en mantenerlo en observación y hacerle permanente electrocardiogramas seriados para evitar que el infarto agudo del miocardio que sufrió al final de la prestación. Este fallo de carátula CGA contra Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Kirchner, más conocido por CEMIC, dictado por la Sala D de la Cámara Nacional en lo Civil, 29 de agosto del 2017, y se encuentra en Runzal Cursone, revista de daños RCJ 8420/17. Sí, la siguiente. Aquí se rechazó la demanda por la pérdida del embarazo, justamente referida a la falta de antecedentes que es muy común padezca el médico de guardia al brindar la atención médica, como decíamos, entre las particularidades que presenta esta disciplina médica en general. Y en tal sentido, la Sala J, en autos caratulados SS contra BM, obrantes en microjuris MJJ 103092, sostuvo: corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios, no, anterior. Corresponde rechazar la demanda por los daños y perjuicios derivados de la pérdida del embarazo si la actora se presentó a una consulta por guardia y no contaba el médico con los numerosos antecedentes que obraban en las historias clínicas, ni tampoco fue informado por la paciente de determinadas circunstancias de importancia para el caso, ya fuera por ignorancia o por olvido. Aquí vemos que se dan las dos particularidades referidas anteriormente. La primera, que el médico carecía de la historia clínica, lo que le podría haber llevado a determinar un diagnóstico y un consecuente tratamiento diferentes al medicado, y además la paciente no le informó de determinadas circunstancias de importancia para el caso. El camarista sostiene que ya sea por ignorancia o por olvido, pero ello influyó para un erróneo diagnóstico y consecuente tratamiento, pero que no significó una responsabilidad civil médica por parte del prestador. Sí, la siguiente. Corresponde, y aquí es donde vemos la extensión del débito reparatorio en casos de condena de médico de guardias hacia el policlínico o hacia el ente de salud donde brinda el servicio. Y en tal sentido se sostuvo, corresponde responsabilizar al policlínico demandado por los daños derivados del fallecimiento del hijo de los actores minutos después de su nacimiento. Y la razón fue, ya que la conducta culposa de los auxiliares de guardia, quienes se negaron a internar a la actora cuando aquella concurrió a dicho sanatorio con un diagnóstico de rotura prematura de membranas, configura una clara falta al deber de seguridad, sí, con idoneidad para privar a la actora de una chance de tratamiento adecuado y a su hijo de sobrevida, más allá de lo que muy probablemente no pudiera haberse revertido el ominoso pronóstico. Vale decir, si bien se admite que de haber actuado conforme a la lex artis, el médico de guardia no hubiese llegado a revertirse el ominoso pronóstico, la falta de internación dispuesta por parte del médico tratante significó una culpa que lo hace responsable de la mala praxis y consecuentemente debe la indemnización por el daño causado, débito reparatorio que la Cámara hace extensivo al policlínico donde se brindaba el servicio. Este fallo fue dictado por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Civil en autos ASM contra MP y otros, 14 de junio del 2016, obrantes microjuris MJJ 99443. Sí, la siguiente. Bueno, y aquí entramos en el tema de lo que decíamos al comienzo, de la profusión de causas penales en contra de médicos de guardia. En tal sentido, se sostuvo que es procedente condenar por homicidio culposo al médico que estaba a cargo de una guardia y ante el ingreso del paciente que presentaba dolor
retroesternal con mucha sudoración, antecedentes de tabaquismo y un estado de angustia y zozobra, todo lo cual indicaba un padecimiento cardíaco. Aquí es donde comete el acto culposo el médico en materia penal, que lo hace que se le recrimine una conducta penal culposa y se lo condene, ya que se limitó a suministrarle un medicamento que carecía de efectos sobre el cuadro, en lugar de ordenar la realización de estudios y requerir la intervención de la unidad de terapia intensiva. Aquí vuelvo sobre las particularidades de la necesidad de derivar a especialistas frente al cuadro que presentan los pacientes. Porque la falla que se le endilga es no haber requerido la intervención de la unidad de terapia intensiva. Pues todo ello implica que omitió, sí, la siguiente, actuar conforme las reglas más elementales de la práctica médica e incrementó el riesgo de vida en forma objetiva. Corresponde la condena por homicidio culposo, en tanto el encartado incurrió en un evidente error de diagnóstico que era evitable y omitió ordenar medidas que podrían haber evitado el fatídico desenlace, elevando las chances de sobrevida, o lo que es lo mismo, hubiera disminuido las posibilidades de que se produjera el fallecimiento. Sí, siguiente. No es factible dar curso a la apelación planteada, pues los peritos sostuvieron oportunamente que existió con claridad un error en la interpretación de la sintomatología que presentaba el fallecido, no habiéndose solicitado los exámenes complementarios de rigor en forma inmediata. Aquí también se incluye el tema del error, porque el error en materia médica puede ser cuando existen dudas científicas acerca del diagnóstico y del tratamiento a seguir. Si existen ese tipo de dudas, el error es excusable. Pero aquí los peritos sostienen que existió con claridad un error en la interpretación de la sintomatología que presentaba el paciente, y vuelvo a sostener que no se solicitaron los exámenes complementarios de rigor en forma inmediata y consecuentemente fue condenado por homicidio culposo el médico de guardia. Esto lo dictó la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal de Zárate Campana en los actos BLM sobre homicidio culposo obrante microjuris MJJ 101-195. Sí, la siguiente. Y aquí ya entramos en el tema de la responsabilidad civil del médico residente. El marco legal del médico residente está dado por la ley 22.127, denominada Sistema Nacional de Residencia de Salud. Y a los efectos de lo que nos interesa a nosotros, el artículo 16 dice: a los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, la ejecución de los actos de progresiva complejidad encomendados al residente en cumplimiento de los programas de residencia se desarrollarán bajo su propia responsabilidad profesional, sin perjuicio de la que eventualmente pueda recaer sobre el instructor que hubiera dispuesto su realización. Para decir, en un breve y rápido análisis acerca de este artículo 16, concluimos en el sentido de que el médico residente, pese a depender del médico instructor, no significa que no pueda, que los actos que disponga y que le autorice la ley 22.127 queden fuera de la órbita de su eventual responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque el médico residente es un médico. Se le exige esta suerte de entrenamiento, pero no deja por ello de admitirse que es todo un médico como cualquier otro, con menos conocimiento, pero médico al fin, con un título habilitante. Y también se concluye de la disposición de este artículo que la responsabilidad que se le endilgue al médico residente no implica excluirlo de la misma al instructor que hubiera dispuesto la realización del acto médico a cargo del médico residente. Sí, siguiente. Y aquí ya entramos en jurisprudencia y dice que la condición de médico residente del codemandado
no lo exime de responder por los daños derivados de la mala praxis, pues el sistema que regula la prestación en tales casos no excepciona la regla de la responsabilidad contenidas en el derecho de fondo. Es lo que concluíamos anteriormente cuando analizábamos el artículo 16 de la ley 22.127, en el sentido que el médico residente también tiene responsabilidad civil por su calidad de profesional con título habilitante. Y así dice, si bien el médico residente no está capacitado para realizar por sí mismo toda clase de actividades médicas, lo cierto es que se trata de un profesional que cumple una labor de, sí, la siguiente, de especialización bajo la supervisión de un instructor con la obligación de desempeñarse con eficiencia, desplegando todo el caudal de conocimientos científicos de los que supuestamente está dotado. Vale decir, como decíamos, se da por entendido que el médico residente, al tener un título habilitante para ejercer la profesión, posee el caudal de conocimientos científicos de los que supuestamente está dotado. Como vemos aquí, en este fallo dictado por la Cámara Nacional de lo Civil Sala K el 30 de junio del 2021, en autos AC contra Centro Gallego de Buenos Aires, sobrante microjuris MJJ 133199, el médico residente era codemandado, lo que significa que también lo fue el médico instructor y el instituto donde se llevó a cabo la práctica, lo que conlleva lo que habíamos afirmado anteriormente en el sentido que la responsabilidad del médico residente, como así también el médico de guardia, se extiende, en el caso del residente, al médico instructor, pero en ambos casos al centro médico donde se lleva a cabo la práctica. Sí, el siguiente. Corresponde confirmar la sentencia de Cámara que atribuyó responsabilidad por mala praxis al médico residente codemandado, nuevamente es codemandado con el médico instructor y con el ente sanatorial, toda vez que su calidad de tal no le permite prescribir la indicación quirúrgica, único camino terapéutico acertado. En efecto, conforme las propias declaraciones de los médicos de planta, según el reglamento, el residente no puede operar solo, ni ordenar una cirugía, conductas que en el caso no son las que se le reprochan. Vale decir, el médico residente no dispuso intervenirlo quirúrgicamente al paciente, ni ordenó la cirugía. Estas dos conductas no son reprochables conforme el reglamento del ente sanatorial donde llevaba a cabo la práctica. El desacierto, y aquí es donde el nudo de la cuestión sobre la cual se basa la condena del médico residente, dice, el desacierto fue no señalar la solución quirúrgica. Es muy sutil la diferencia entre señalar una solución quirúrgica y una solución quirúrgica. Él, disponer el sometimiento del paciente a un especialista señalándole la solución quirúrgica, más no indicándolo. Y mantener el status quo, sí, la siguiente. Pese al visible agravamiento del cuadro. En términos sencillos, el residente no puede, sin el aval de su supervisor, ordenar la habilitación del quirófano ni operar solo. La recriminación es por errar en la aplicación del caudal de conocimientos adecuados exigidos para un médico de su clase, en no efectuar ningún estudio diferencial para confirmar o no la sospecha, diagnóstico de un cuadro que ya llevaba 4 días de evolución. Así pues, el erróneo y tratamiento, sí, siguiente, de la dolencia contribuyó a la dilación de la intervención para remover el avanzado foco séptico, cuando la apendicitis era un diagnóstico razonable y ello derivó en el fallecimiento del paciente a raíz de una falla multiorgánica por sepsis generalizada. Vale decir, acá vemos que el médico residente no sugirió la intervención quirúrgica. Está claro que si bien el médico residente no está capacitado para realizar por sí mismo toda clase de actividades médicas, lo cierto es que se trata de un profesional rentado, sí, la siguiente, que cumple una labor de especialización bajo la supervisión de su instructor y tiene la obligación de desempeñarse con eficiencia,
desplegando todo el caudal de conocimientos científicos del que está dotado. El análisis de expuesto determina que no corresponde eximir de responsabilidad a un médico residente por las solas circunstancias de investir esa categoría, pues habrá que analizar, la siguiente, en cada caso cuál ha sido su participación personal en el acto médico o si actuó dentro de la órbita o realizó una práctica contraria a la impartida por su superior. De este fallo, si bien lo transcribimos muy abundantemente, lo hicimos porque consideramos que brinda un detalle acabado acerca de las conductas que puede y que no puede llevar a cabo el médico residente y respecto de las cuales surgiría la responsabilidad civil a su cargo, la de su instructor y la del ente sanatorial donde se llevó a cabo la práctica. Este fallo lo dictó la Suprema Corte de Justicia, Sala 1 de Mendoza, el 6 de noviembre de 2013, no está publicado, y lo hizo en autos AP, MA y otros contra GI y otros. Sí, la siguiente. Aquí la Corte dice, corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, modificar la sentencia recurrida en cuanto atribuyó responsabilidad civil por mala praxis al médico residente demandado. Ello así, pues la culpa profesional del mismo debió ser apreciada en concreto, teniendo en consideración la efectiva actuación del galeno en su carácter de médico residente y la conducta esperable dentro de su función. Y en tal sentido, a la luz de lo dispuesto por la normativa aplicable al sistema de residencias al tiempo, sí, del hecho en cuanto al cumplimiento de los deberes de los médicos residentes y el acatamiento de las órdenes del superior, la circunstancia de que se trate de un médico residente lo exime de responsabilidad, ya que no se ha acreditado que él efectivamente haya efectuado una práctica contraria a la decisión tomada en revista de sala, y particularmente que haya contrariado la decisión impartida por el jefe del servicio. En efecto, en estos supuestos se comparte la idea de que existe una suerte de obediencia debida y sería más coherente que negar por regla al médico residente el derecho de la desobediencia, salvo supuestos de órdenes aberrantes o totalmente contrarias a las prácticas galenas. Vale decir, acá le agrega una particularidad al tema de la residencia, en el sentido que existe una obligación de obediencia debida por parte del residente hacia el médico instructor. Y consecuentemente, esa suerte de obediencia debida que debe llevar a cabo el médico residente hace que, si cumple con la orden impartida, no genera responsabilidad civil ante el daño habido. De suyo, que como en todos los casos médicos, si se trata de una orden aberrante o totalmente contraria a las prácticas galenas, tendrá el derecho el médico residente de desobedecerlo, so pena de ser también incluido como responsable del acto médico que generó el daño. La residencia es un sistema remunerado de capacitación de posgrado inmediato o continuado a tiempo completo con dedicación exclusiva. Lo bueno de este fallo es que define lo que es una residencia médica y sostiene que lo que caracteriza este sistema, la siguiente, de formación es la práctica de la capacitación en servicio, esto es, desarrollar actividades asistenciales programadas y supervisadas en instituciones dependientes del sistema de salud del Estado. Este fallo también lo dictó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Triunfo Seguros Limitada en los autos OJDD contra Hospital Central de la provincia de Mendoza, obrante en Rubizal Cursoni, RCJ 6237/2013. Resulta curioso que hay varios fallos acerca de responsabilidad civil de los médicos residentes dictados por la prestigiosa Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que en realidad enaltece a toda la jurisprudencia. Este fallo sostiene, como lo he afirmado con anterioridad, no es posible sentar a priori una regla según la cual el médico
responde siempre por la culpa grave o bien la levísima, sino que el parámetro de comparación deberá constituirse en cada caso, teniendo en cuenta cómo hubiera actuado en la especie un buen profesional de la especialidad de que se trata. Este fallo lo trajimos a colación porque es una clara demostración, pese a que resulta aplicable el código de Vélez, pero resulta muy importante porque demuestra que no existe una culpa médica, sino que el médico debe ser analizada a la luz de cómo hubiera actuado en la especie un buen profesional en la especialidad de que se trate, pero teniendo en cuenta, conforme la cita del artículo 512 que se formula en este fallo, de las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Este fallo fue dictado por la Cámara Nacional en lo Civil Sala A el 2 de septiembre de 2021 en autos TS contra AAD, obrante microjuris MJ 134.566. Sí, la siguiente. Bueno, con esto damos por concluido la charla y menciono la bibliografía, que es bastante extensa, pese a que se trata de una actividad médica no muy generalizada en cuanto a materia de responsabilidad civil médica. Y así tenemos como bibliografía la responsabilidad civil del médico de guardia en el Código Civil y Comercial, suscrito por Nina Norma Noriega, obrante en Rubinsal Culsoni, del 24 de julio de 2017. Otro artículo doctrinario es Precisiones del Tribunal Supremo de España acerca de los deberes del médico de guardia, por Augusto Morelli y Pedro de la Colina, obrante en el Derecho, tomo 223. Siguiente. Responsabilidad civil del médico de guardia, Ernesto Garay, en Responsabilidad Civil y Seguros, ediciones La Ley, tomo 2007. Responsabilidad civil del médico de guardia, Oscar Garay y Antonio Juan Rinesi, en Responsabilidad de los Profesionales de la Salud, Revista de Derecho de Daños, tomo 2003, ediciones Rubinsal Culsoni. Bueno, como dije al principio, espero que haya sido de utilidad todo lo manifestado y quedo a vuestras gratas órdenes por cualquier pregunta o comentario que me quieran hacer. Gracias, doctor. Muy claro, muy buena la jurisprudencia, porque como que va aportando muchos datos, ¿no?, de color para cada uno de los dos casos que analizamos hoy. Bueno, está abierto el chat, si quieren hacer alguna consulta. A ver, a mí se me quedó cubierto el chat. Acá está. Bueno, están felicitándolo, agradeciendo por la disertación. Si alguien tiene alguna consulta práctica, que sea general, porque a veces empiezan a traer casos muy, muy particulares que, bueno, uno como desconoce la totalidad del expediente es complejo, ¿no?, a veces opinar, pero podría brindarnos su contacto. Supongo que están pidiendo su contacto, doctor, si usted desea. Sí, ningún problema. Yo estoy en la primera imagen del PowerPoint está mi contacto, pero de todas maneras, si quiere tomar nota, es dr, D de doctor, R de Roberto, punto, Meneghini, con GH, Meneghini, @ hotmail.com.ar. Ahí se las puse a todos. Perfecto. Impresionante la cantidad de gente que lo estuvo escuchando, Doc. Piense que son las 11 de la mañana, o sea, es un horario complejo, pero hubo casi 80 personas en la reunión. Bueno, aquí están preguntando si usted considera que dado el proceso de formación del médico de guardia debería tener un atenuante su responsabilidad, ¿no? Patricia pregunta. Sí, el atenuante está dado, como decíamos, a la finalización en el último cuadro, en el sentido que la culpa, o sea, la negligencia, impericia o imprudencia en que haya incurrido el médico de guardia, debe ser analizada a la luz de lo que hubiese hecho otro médico de su misma especialidad, o sea, otro médico de guardia. No se le podrá exigir al médico de guardia una atención médica de un especialista muy importante, siendo que cuenta con elementos muy, no digo rudimentarios, pero tal vez escasos. Y aquí es donde juega y donde siempre permanentemente la necesidad de analizar las circunstancias de las personas, médico de guardia.
del tiempo, generalmente por la celeridad con que debe brindarlo, y de lugar con elementos escasos con los que cuenta. Reitero, no podrá ser analizado el accionar del médico para indicarle culpabilidad en la prestación brindada con un especialista de muchos años de antigüedad, sino que deberá ser analizado a la luz de lo que hubiese hecho un médico de guardia en las mismas circunstancias. Están preguntando, Karina, sobre la responsabilidad del jefe de residentes. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuándo proceden? Bueno, el médico residente, yo entiendo que es una obligación tácita de seguridad de carácter objetiva, porque podrá deslindar su responsabilidad en caso de, por ser objetiva la responsabilidad, en caso de la culpa de un tercero, el hecho de la víctima o caso fortuito, fuerza mayor. Pero de lo contrario, estimo que frente a la responsabilidad del médico residente o del médico residente, el médico instructor solo podrá excepcionarse del débito reparatorio del daño habido mediante esas tres causales exonerativas de responsabilidad. Eso es un criterio personal el mío, el de sostener que se trata de una responsabilidad objetiva. Puede llegar a admitirse que sea una responsabilidad subjetiva, pero lo veo más cerca al médico instructor del instituto médico, que también es una responsabilidad objetiva por violación al deber tácito de seguridad, que es una responsabilidad subjetiva basada en culpa o dolo. Bueno, están preguntando, esto me atañe más a mí que a usted, pero preguntan de qué forma pueden acceder nuevamente, porque algunas personas entraron un poco más tarde del comienzo. La charla queda en nuestro Facebook de Microjuris Argentina, así que va a estar unos días, ¿no? Después nosotros volcamos la charla al portal, pero si quieren o desean volver a verlo, lo pueden ver allí. Preguntan, ¿qué se debe hacer en caso de trabajar en una guardia de baja complejidad y donde no existe posibilidad de realizar exámenes complementarios? Y además, los centros de mayor complejidad se niegan a que se deriven pacientes. ¿Se niegan? A derivar los pacientes, a que se les deriven los pacientes, digamos. Sí, ese es un problema de estructura médica, que si bien el derecho no puede mirar para otro lado, lamentablemente es muy común y sobre todo en efectores públicos. De todas maneras, el hecho de que el sector donde brinde el servicio el médico de guardia carezca de elementos, digamos, mínimos, hace justamente a lo que decíamos anteriormente, las circunstancias del lugar. Consecuentemente, si bien las carencias no son extremadamente importantes como para evitar o imposibilitar la prestación médica, el hecho de que sean limitadas hace que, como una suerte de exonerante de responsabilidad del médico de guardia, invocando las circunstancias del lugar. Pero reitero, si carece de lo más elemental, obviamente el médico, en lo personal, no es bueno decirlo, pero no tendría que ejercer la profesión en ese lugar porque se le puede pedir encima una mala praxis por carencia de elementos cuando él debía conocer que debía contar con los mismos. Claudio Benvenuto dice, ¿cómo considera la responsabilidad del médico de guardia para la confección de la historia clínica y exigencia del consentimiento informado, dada la normal urgencia en la atención? Bueno, el tema de la historia clínica, bueno, la confeccionará como ficha o electrónicamente, como disponga el ente sanatorial donde esté llevando a cabo la práctica, y si la urgencia en la prestación le impide confeccionar la historia clínica previo al tratamiento o previo a la atención, la confeccionará con posterioridad. Y el consentimiento informado, obviamente, deberá ser requerido porque se trata de un acto médico como cualquier otro y será suscrito por el propio paciente si está en condiciones de hacerlo o por quienes lo acompañan, porque la generalidad de los casos están acompañados, para que el consentimiento informado, en tanto y en cuanto sea una información lo suficientemente clara conforme las disposiciones de la sistema.
Aquí hay un comentario más que una consulta. José Chun dice: el médico de guardia con el médico residente tienen que tener una coordinación en el trabajo de atención en cada paciente y siempre hay responsabilidad. Arturo Jesús Romero Díaz dice: profesor, con respecto al seguro de responsabilidad civil penal para el equipo de salud de asistencia directa, o sea, médicos, enfermeros, obstétricas, etc., ¿lo considera obligatorio como un elemento más de la praxis profesional? No, en primer lugar, no existe un seguro de responsabilidad penal. Vale decir, el seguro de responsabilidad para la atención médica o para el desarrollo de la práctica médica siempre es un seguro de responsabilidad civil. Consecuentemente, no podría la aseguradora amparar las consecuencias de un proceso penal. Pero sí, las aseguradoras tienen la opción de asumir o no la defensa penal en el caso de una denuncia frente a un caso de mala praxis. Y las aseguradoras, en muchos casos, asumen la defensa penal haciéndose cargo de los honorarios del abogado respectivo, porque una absolución o un sobreseimiento en sede penal le facilitará el posible rechazo de la acción civil, dada la sentencia penal que le exonere de responsabilidad al médico. Dejarlo al médico que disponga él solo su accionar en la causa penal puede generar que el día de mañana en la causa civil prospere y se vea perjudicada tanto el médico como la propia aseguradora. Clarísimo. Muy bien. Arturo insiste, también dice que está muy claro. La prejudicialidad es como lo planteó usted, dice Andrea Campos. Bueno, es un comentario, igual no es una consulta. Les voy a pegar aquí la dirección exacta de nuestro Facebook, por si no la conocen. Acá, Microjuris.art. Esto es para que vuelvan a ver al doctor y si tienen dudas, repasan los slides y la explicación, que realmente ha sido muy, muy clara. Doctor, le agradezco muchísimo una vez más su presencia. Esta ha sido la última clase del 2021, pero queda invitado a seguir participando el año próximo con nuevos temas. Vamos a estar pensando con el doctor Meneghini con qué los podemos sorprender el año que viene. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, Irene, el agradecido soy yo, tanto para Microjuris como para todos los participantes, e independientemente de poder acceder a Facebook y poder volver a escuchar esta charla, yo me quedo a las gratas órdenes de todos los participantes para cualquier consulta o por cualquier intercambio de opiniones que podamos tener, porque sin duda nos enriquecerá a todos. Gracias, Irene. Muchas gracias, salud. Siendo la última charla, para todos los participantes, muy felices fiestas. Es cierto, ya queda poco. Felicidades a todos. Muchísimas gracias y gracias por estar hasta el final. El doctor ha tenido un récord de asistentes. Eso habla de que tiene fans, me parece. Sus clases son famosas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Irene. Adiós. Gracias.